Hola, mi nombre es Andrea González, le hablaré sobre la filosofía en la Edad Moderna. Algunas de las características que más resaltaban de esta época en la filosofía era que el hombre se convierte en el centro de todo, el hombre se convierte en el dueño de su propio destino. El hombre tiene la libertad de ser el escultor y el modelador de su propia vida. Los filósofos de esta época plantearon sus propias normas. También se manifiesta que se desplaza un poco lo que es la religión como centro de la vida y se enfoca más en el hombre en sí mismo. También se plantea mucho sobre los beneficios que sacaba la religión o los jefes de Estado o los jefes de la iglesia de ser el centro de atención en ese momento. No se desplaza ni se descarta la existencia de Dios. Esto también se enfocaban en tres áreas, que era la religión, Dios, el hombre y la naturaleza, pero la naturaleza en el estado físico. En esta época también resaltan tres corrientes, que era la corriente del racionalismo, que es donde se enfoca más en el ser humano, en los pensamientos que tenía el ser humano y en la habilidad que tenía para él mismo llegar a las respuestas sin la necesidad o sin la ayuda de lo que era tanto la religión. También se manifestaba mucho la interrogante de por qué Dios se comunicaba directamente con los jefes de Estado y con los reyes o con los sacerdotes o con los que eran las cabezas de la religión, y por qué no lo hacía de la misma manera con todos los hombres por igual. También estaba el conocimiento que se desarrollaba mentalmente y no a través de los sentidos, sino que se basaba más en el conocimiento propio, lo adquirimos nosotros por nuestros propios mecanismos y no tanto con ayuda de nuestros sentidos o del mundo exterior. También se consideraba que la verdad solo la poseían los reyes o jefes de Estado, porque ellos tenían esa conexión directa o con la posibilidad de hablar directamente con Dios, y por lo tanto se privaba a las demás personas de conocer la verdad en sí. Está también la corriente de lo que era el empirismo, que se basa en la experiencia. Hemos escuchado mucho en ciencia lo que es el método empírico, que se basa también en experiencia. Bueno, el empirismo decía o se basaba más que nada en que nosotros adquiríamos el conocimiento en base a las experiencias que adquiríamos a lo largo de nuestra vida. Era como ensayo y error. También se hablaba mucho de que nosotros cuando nacemos nuestra mente viene totalmente en blanco y que la vamos llenando de conocimiento en base a las experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Sin experiencia no hay conocimiento, más que nada. También hay una frase que llamó mucho la atención, que es de Benito Pérez, que dice: la experiencia es una llama que no debe alumbrar, sino que debe quemar, que vale más que nada en que el conocimiento se va a adquirir cuando experimentemos y sepamos la realidad de las cosas. En ese momento podemos decir que hemos adquirido conocimiento. Está también la corriente de lo que es el idealismo, que se basa más que nada en las ideas, porque decía que no se podía imaginar algo tangible si no lo hemos conocido. Entonces se basaba mucho en la importancia de las ideas del ser humano. Decía, por ejemplo, también que los objetos no podían existir si no los habíamos imaginado por una mente que estuviese consciente de su tangibilidad. Por ejemplo, si nos dicen que nos imaginemos un bolígrafo, podemos fácilmente hacernos la idea de un bolígrafo porque lo hemos visto, lo hemos conocido. Anteriormente hemos tenido la experiencia de ver y conocer un bolígrafo. Entonces las ideas son el principio del conocer y del ser humano. La razón se identifica de lo finito o materialmente y no alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios. Por eso se afirmaba mucho en que nosotros teníamos la capacidad de conocer o creer en la existencia de Dios, porque teníamos la capacidad de hacernos la idea. Entonces se basaba más que nada en esto. Joseph Butler es un conocido filósofo religioso del siglo XVIII. Él todavía es leído y discutido entre los filósofos contemporáneos, especialmente por los argumentos en contra de algunos filósofos importantes, como son Thomas Hobbes y John Locke. En sus 15 sermones predicados en la capilla de Rolls, Butler argumenta en contra del egoísmo de Hobbes, y en la analogía de la religión argumenta en contra de Locke, que es sobre la identidad personal. En general, la filosofía de Butler
es en gran medida defensiva de las estrategias generales, es aceptar la moralidad y la religión y luego defenderlos contra aquellos que piensan que aquellos sistemas pueden ser refutados. Butler, en última instancia, intenta naturalizar la moralidad y la religión, aunque no de una manera excesivamente reductiva, sino demostrando que son componentes necesarios en la naturaleza y la vida común. Argumenta que la naturaleza es un sistema moral a la cual los hombres se adaptan a través de la conciencia. Así, al negar la moralidad, él opina que los oponentes niegan su propia naturaleza. De esta concepción de la naturaleza como un sistema moral y ciertas pruebas de la existencia de Dios, Butler está en posición de abordar la religión en el problema de lo que es la conciencia. Butler también resaltaba mucho el tema de la naturaleza de nosotros como seres humanos, aceptar nuestra naturaleza. El argumento de Butler en favor de la moral, que se encuentra principalmente en sus sermones, es un intento de demostrar que la moral es un intento de seguir la naturaleza humana. Para estos argumentos introduce la naturaleza y los argumentos. Ahí dice que la naturaleza humana está organizada jerárquicamente. El hecho de que esté organizada no impide que seamos manifestantes adaptados a la virtud, sino que es lo que llama Butler conciencia, que es lo que está en lo más alto de la jerarquía. A veces alega o a veces refleja la conciencia como la voz de Dios, pero lo contrario es que no se basa en la autoridad divina para la supremacía de la moral o para la conciencia. Butler cree claramente en la autonomía de la conciencia como base fundamental del conocimiento.